los interesantes secretos que nos trae el Dr. File, estos archivos secretos que tiene el Vaticano, bibliotecas, pero así kilométricas que están en los subterráneos, los pasadizos que a todo esto se dice que cruzan toda la ciudad de Roma y que llegan y todos convergen en el Vaticano, que también vamos a hablar de eso, porque muchos secretos hay, pero sobre todo importantes descubrimientos en los archivos que hay ahí. Por supuesto. Quizá para uno que le gusta las densidades de las letras, el mayor... Los secretos ocultos. Eso mismo. Sería fantástico poder estar en esas bibliotecas. Yo siempre recuerdo que durante mucho tiempo viví en bibliotecas. Vivía años en bibliotecas. Entonces, imagínate estar en una de estas bibliotecas. ¿Qué es lo que guarda el archivo secreto del Vaticano? No lo sabemos, ¿ya? Pero algunas cosas sabemos. Por ejemplo, entre las cosas relevantes que guarda textos antiguos de todas las antiguas civilizaciones conocidas por Occidente y por el Vaticano y por el ejército vaticano, donde iban, de alguna forma, por ejemplo, en el budismo, el hinduismo y todas las tradiciones persas y de otros, sus textos antiguos están guardados en el Vaticano. Tenemos al menos... ¿Y por qué llegaron hasta ahí? Llegan ahí porque recuerda que durante... Mira, el corazón de la sabiduría y del conocimiento de Occidente entero durante miles de años lo concentró el Vaticano. Pero más que Alejandría. Alejandría es anterior, la influencia de Alejandría es anterior a la gran influencia del Vaticano. De hecho, recordemos el saqueo de la biblioteca de Alejandría por los cristianos primitivos. Entonces, claro, eso fue un desastre para la humanidad entera, pero era el momento de que toda esta influencia, esta capital cultural de Alejandría, bueno, sea lo que sea, pasó a estar en el Vaticano como gran núcleo de este mundo occidental. Mira, tenemos un documento, una fotografía de un texto budista que afortunadamente está dentro de las exposiciones que se tenían en el Vaticano, que es un texto budista antiquísimo. Entonces, claro, es prueba de que ahí está el texto. Mira los colores. Tradición oriental. Ojo, exhibida hoy día públicamente dentro de estos archivos secretos del Vaticano, pero que es magnífico porque revela que al menos los estudiosos, los investigadores, tenían acceso al menos a esta sabiduría perfecta del Oriente, que es la sabiduría budista. El budismo, en palabras bastante sencillas, es la sabiduría perfecta. Es la más grande de todas las filosofías que uno podría llegar a encontrar, están en esos textos. Pero, el principal discípulo que tuvo Buda fue Ananda, que compiló las primeras, y ahí se crea el primer texto, pero no creo que sea tan antiguo. Ahí estaríamos hablando del siglo V antes de Cristo. Esto es muy posterior, me imagino, porque tiene colores, universidad, debe ser tal vez del siglo II después de Cristo. Es posible, es posible. Tú tienes toda la razón, siglo VI antes de Cristo aparece Buda. Es posible que sea algo tan antiguo, ¿no? Es poco probable, pero es de las tradiciones antiguas, de alguna forma. Es decir, debe tener por lo menos más de 1000 años, por decirlo así. ¿ya? Más de 1000 años. Pero es reflejo de que en el Vaticano se tenían los conocimientos de antiguas culturas riquísimas, como es la cultura china. Pero lo que a mí me sorprende es, claro, a la Carola Unguía le dice son 22 kilómetros de biblioteca oculta aquí abajo. Y tú tienes la información, son 65. Si son 65, son 22, igual es mucho. Es mucho. Vamos a la media, igual son 40 y tantos. O sea, es demasiado espacio para tanta información. Y la cualidad que tienes, ¿cuánto vale, por ejemplo, ese texto? Esos son textos que no tienen precio. Sí. Tenemos otros documentos también de las pocos que se ha podido sacar, por ejemplo, unos manuscritos, unos originales
como el Quijote de la Mancha, originales del Quijote de la Mancha, otros originales de Petrarca, lírico que influyó en todo lo que fue William Shakespeare. Pero eso es lo claro. Ahí lo estamos viendo algunos. Eso es lo claro que podemos saber de estos archivos. Pero hay también historias, que estos archivos, historias que no son reveladas al final al católico creyente, Sí, pues. porque habla de un cambio de historia desde hasta la concepción de Jesucristo. ¿Y tal vez por eso son secretos? Por supuesto. De hecho, mira, dentro de de algunas tradiciones orales que hoy día nos pueden llegar a nosotros, se habla que incluso es posible que estuviese adentro del archivo secreto del Vaticano textos que hablarían de la descendencia carnal de Jesús, de los hijos de Jesús. Obviamente eso está todavía por revelarse, si es que algún día se revela, pero hasta eso uno podría llegar a encontrar ahí. Uno tiene la imagen de una biblioteca. Esto no es una biblioteca, es un tesoro, Es un tesoro, sí. es una bóveda, ¿ah? Donde no cualquier persona tiene acceso, me Sí, imagino. nadie. Muy pocas personas, muy pocas personas. ¿Quiénes tienen acceso a esa información? Eso, Mira, una congregación. ¿Usted está obsesionado con la Sí, porque congregación, algo hay de eso. Porque Ya, sí, va a estar aquí todo el rato. mira, hoy día no sé si serán los jesuitas los que están ahí, pero o sea, el Papa. El Papa. Claro. El Papa es evidentemente la persona que está ahí, que puede entrar y que puede autorizar. Pero es preservado bajo 7, 8 llaves. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? Ese, por ejemplo, como les decía, es fantástico porque son originales. Ese es un libro de Petrarca, pero inspirador de tanto. Y a propósito de eso, por ejemplo, de Galileo y de varios otros próceres del intelectual, del gran intelecto del mundo, ¿no es cierto?, que fueron incluso sentenciados por el Vaticano. Esos textos están ahí, a pesar de que los personajes fueron perseguidos por la Iglesia. Así es. De hecho, es posible que también estos textos, estos textos descubiertos en 1945 que conversábamos la semana pasada, Los evangelios textos apócrifos, algunos podrían llegar a estar también ahí, pero preservados bajo las 7 llaves de lo que es el Vaticano. Pero alguien los estará estudiando, alguien tiene acceso diario a esa información. ¿Se estudiarán? O estarán ahí Claro, en unos cajones, no porque creo. quizás no conviene. Claro. Mira, siempre la Iglesia tiene investigadores, siempre. Siempre hay personas que tienen, obispos, cardenales, que tienen una afición por la investigación, por la lectura, porque ahí está el gran poder del Vaticano, ¿ya? En la lectura. En la ¿ya? información. En la información y en el conocimiento. Ahora, tenemos otro documento que también estaban en los archivos vaticanos y que la gente saque sus conclusiones en casa, pero es tremendamente misterioso porque es un mural del cristianismo, donde aparecen unas figuras angélicas que para todo lo que son los investigadores de lo extraterrestre, Claro. son estas, por ejemplo. Estas figuras que estamos viendo acá están en los archivos del Vaticano, en este mural que acabamos de, este mural del cristianismo que te narra la historia del cristianismo, te presenta a estos ángeles. Entonces uno puede decir, claro, es simplemente una creación artística, Una manera de pero graficar cuando- lo que... Un mal dibujante, uno diría. o un mal dibujante, pero cuando tú ves estos ángeles, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué son? Son como extraterrestres, pues son seres No humanos. No humanos. Hay unos dioses. ¿De cuándo datan, perdón, Estos son antiguos, mira, estos murales? este mural al menos antes debe tener sus 1000 años de antigüedad, ¿ya? Pero cuando uno lo ve, y ahí está el punto, ¿qué son estas figuras angelicales? ¿Qué representan? ¿Representan algo o a alguien o lisa y llanamente quien los pintó los vio? Ahí está el punto. Son los misterios que hay detrás de todo. Uno les presenta estos documentos, que los amigos en casa saquen las conclusiones, Sí, claro. pero que al menos se nos abre un poco la imaginación, porque Ese si parece uno ve... astronauta, ¿eh? Y ojo, ahí, mira, hace poco tiempo, unos cuantos años, se descubrieron, por ejemplo, en todo lo que es Australia, unos
pinturas antiquísimas rupestres que son datadas hace 100.000 años, que hablan de los llamados dioses Bandhina. Y son parecidos a estos, ¿ya? Entonces ¿Cuánto? Bandhina. 100.000 años antes, digamos, una antigüedad de 100.000 años. En algún día, en algún momento, pero cuando uno los ve, ¿habrán sido estos lo que se llaman en la antigüedad sumeria o mesopotámica, estos ángeles o dioses que bajaron del cielo, que crearon al ser humano según las tablillas sumerias y que son parecidos a estos? ¿Y esa creación existirá? O sea, esa situación de llegar a pensar que nosotros fuimos creados de esa forma, ¿existirá en los archivos? ¿Qué crees? O sea, ¿qué crees tú por todo lo que has investigado en tu vida, estudiado por estos años, sumergido en las bibliotecas? Claro, una concordancia entre lo gráfico y lo escrito. Sí, el texto. Yo no creo ahí, yo lo sé. ¿Por qué? Porque lo he leído. O sea, las traducciones de las tablillas sumerias las tengo yo en mi casa y las leo a cada rato porque son fantásticas. Y en las tablillas sumerias, ojo, uno tiene que decirlo, porque las tablillas sumerias, que vale la pena hacer un gran episodio solo de las tablillas sumerias. ¿Qué contienen? ¿Qué son? El conto de Gilgamesh, por ejemplo, similar al de Adán contienen esas tablillas. Es el origen de muchos pasajes bíblicos. Sí, bueno. Están inspirados en las tablillas sumerias. Recordemos que Abraham era de Ur. Exacto. Y en consecuencia Abraham debió haber conocido todas estas tradiciones sumerias y mesopotámicas que están del 3000 antes de Cristo y que después las habría llevado, bueno, a toda la tradición de Israel y otras tantas. Pero para mí no hay ninguna duda de que gran parte de las tradiciones bíblicas están en las tablillas sumerias antiguas que se han, ojo, traducido afortunadamente hace poco tiempo. Entonces, cuando uno habla de estos dioses de la antigüedad, los llamados Anunnakis popularmente... alguien preguntaba en Twitter por los Anunnakis. Sí, los Anunnakis, por ejemplo, eran, según la tradición, dioses que bajaron del cielo a la tierra hace 5.000 años más o menos, ¿ya? Estos dioses, si todo esto es así, llegaron a extraer oro y minerales, sobre todo a África, y especialmente oro. Pero, en palabras bastante sencillas, eran muy parecidos físicamente a los seres humanos, es decir, físicamente eran parecidos, eran de carne y hueso los que bajaron, ¿ya? Gozaban de las mismas virtudes, los mismos vicios del humano, pero en una revuelta que tuvieron en aquel momento, porque se aburrieron, porque habían los dioses superiores, los dioses inferiores que trabajaban la tierra, hicieron una revuelta. En esta revuelta, ¿para qué? Para oponerse a seguir sacando el oro como los trabajadores. Hubo esta revuelta y se decidió crear al humano. Y ahí está la tradición textual, por ejemplo, que te dice que tomaron lo que se llama una osamenta, es decir, una especie de homo, uno de los tantos homos que habían en la Tierra. Recordemos que el árbol de los homínidos es gigantesco. ¿Ah? Está el ergaster, el cromañón, el homo sapiens. Bueno, el homo sapiens es el resultado de esta creación. ¿Ya? Y el sapiens sapiens nosotros. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según la tradición, se tomó después de esta revuelta una osamenta y se le vivificó con la sangre del dios Kingu en una tradición. Entonces, este cuerpo, este barro, fue mezclado con la sangre del dios Kingu y aparece el humano para hacer el trabajo de los dioses. Entonces, ojo, el modelo es el mismo que está en la Biblia. Dios toma el barro y es el soplo divino, por lo tanto el humano es una mezcla entre barro, carne, cuerpo y un soplo divino. La misma tradición sumeria, que es una osamenta, con la sangre del dios Kingu. Es lo mismo. Claro. Entonces, sí, ellos eran personajes muy grandes, pailones grandes, como veníamos de Chile, como Felipe, ¿no es cierto? Una cosa así. Y desde el punto de vista práctico, desde Sumeria nos llegan los semitas, que es una raza que no es muy alta. Definitivamente no es hechura de los dioses cuando se crea entonces
el ser humano. Seguramente no. El ser humano fue creado, según esta tradición, para hacer el trabajo de los dioses. Por lo tanto, nosotros estamos amarrados a la voluntad de estos dioses. Estos dioses de la antigüedad eran mucho más altos, eran gigantes. Gozaban del don de la inmortalidad. Eran inmortales para el ser humano, pero ellos también morían, ¿ya? Pero para uno eran inmortales. Tenían mucha más fuerza que el ser humano, y aquí está el punto, uno de los puntos relevantes, que es de su cuerpo emanaba un esplendor de luz, y ese esplendor de luz atemorizaba a los humanos, y fue ese esplendor de luz, según las tradiciones sumerias, el que inspiró el sentimiento religioso de miedo a lo divino que está en el corazón inicial de la religión. Entonces, claro, este esplendor divino, temor de Dios, y el humano, obedecer a estos dioses. Por eso, y aquí ustedes sacarán, pero uno lo dice porque la religión pasa a ser de alguna forma el instrumento de control de los humanos por estas divinidades. Y es a través de las religiones, supuestamente según estas tradiciones, que los dioses controlan a los humanos hasta el día de hoy, pues. Y eso existe en los archivos del Vaticano. Sí, las tablillas sumerias tienen que haber por supuesto que sí, tienen que existir estas tablillas adentro del Vaticano, y afortunadamente lo más grandioso para uno es que estas joyas de la escritura antigua al menos se han hecho públicas gracias a los traductores de estas tradiciones. En estos archivos secretos, donde me imagino que para ti sería un placer poder acceder a algunos de ellos, ¿no? ¿Ah? O sea, sería la panacea. Me encantaría, pero mira, yo siempre privilegiado. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay muchas lenguas que uno no maneja. Claro. Entonces, por ejemplo, yo, claro, castellano, inglés en un 70-75%, hablo y escribo alemán también como en un 60%, leo catalán, leo italiano, leo ¿Latín? Francés, leo portugués, pero allá hay griego, arameo, lenguas muertas. Claro. Quedaría así como... Bueno, también, Colgado, pero disfrutarías. En ese sentido,